Bueno, entonces continuando acá con esto, pues entonces vamos a definir el diseño de un filtro pasabanda. ¿Sí? Entonces vamos aquí a pasabanda. Voy a definir estas especificaciones que están acá. Digamos que queremos pasar una frecuencia de 5 kHz hasta frecuencias de 10 kHz, ¿cierto? 10 kHz. Pues la frecuencia de muestreo, pues podemos trabajarla con 5 veces la frecuencia de paso o el ancho de banda máximo, 50 kHz. Podemos decir que la frecuencia de, perdón, aquí está, son 5 kHz, frecuencia de paso 2, 10 kHz. 10 kHz, 5 kHz, digamos que frecuencia para 1000, sí, de stop band 1, stop band 2, coloquemos el 2000. No sé tan exigente, coloquemos acá 3000, ¿cierto? 3000. Entonces, pues vamos a hacer el diseño inicialmente con filtros FIR, ¿sí? Entonces, por el método de ventanas, utilizar pues una ventana, pues puede esa ventana de Kaiser puede ser una ventana bastante buena, ¿sí? Y vamos a ver con qué orden nos da ese filtro, ¿listo? Entonces acá le damos diseñar el filtro. Bueno, y ahí pues, bueno, por ejemplo la atenuación, voy a dar atenuaciones no tan exigentes, 40 y 40, ¿sí? 40 decibeles, menos 40 decibeles en cada banda de paso, y en banda de paso digamos que menos 2, bueno, o 1, está bien. Esos son menos 40 decibeles, ¿no? Entonces acá, le damos aquí, diseñamos el filtro, y ese es nuestro filtro cumpliendo con las especificaciones, ¿no? Entonces, una vez se diseña el filtro, pues acá nos dice que es un filtro de 56 etapas, ¿no? Para un filtro FIR de muy buena calidad, ¿sí? Entonces, pues aquí que observamos, pues aquí observamos la especificación en banda de paso, la especificación en fase lineal, porque las pendientes son todas iguales, fase y magnitud, ¿cierto? Por cada ondulación, pues hay un cambio de fase, pero sigue siendo cambio de fase lineal. Recordemos pues aquí lo que se llama el retardo de grupo, que es la derivada de la fase con respecto a la frecuencia. En este caso pues observamos que es un valor constante porque le daría una rampa, que es un valor constante, y esto nos dice que después de 28 muestras se presenta un retardo para realizar el filtrado, ¿no? El retardo de fase, pues obviamente es la derivada de la fase con respecto a la frecuencia de cero, ¿cierto? Pues es fase lineal. La respuesta al impulso, este es un filtro la respuesta al impulso finito, y lo que observamos acá pues son los coeficientes, ¿no? Los coeficientes que como ya vimos en la clase pasada, pues son envolventes zinc, ¿no? O zinc. Para el filtro FIR, obviamente el filtro estable, su respuesta al escalón da un valor finito, ¿cierto? Y la ubicación de los polos y ceros, donde obviamente como los filtros FIR son solo ceros, pues vemos los ceros, y los polos mapeados acá al origen, ¿no? 56 polos mapeados en el origen. Y ya pues los coeficientes, ¿no? Los coeficientes que tenemos acá para implementar el filtro, que es el objetivo del diseño del filtro. La información general, ¿cierto? Entonces, forma directa FIR, pues la idea es dejarlo en traspuesta si se puede. Longitud del filtro, 57 etapas, ¿no? Desde el punto de vista computacional, cuántos multiplicadores, cuántos sumadores, número de estados, o sea, número de eventos de almacenamiento de memoria, y multiplicadores, ¿no? Por muestra. Si nosotros quisiéramos generar un código para implementar el filtro en alguna plataforma digital, lo podemos exportar al formato que queramos. Por ejemplo, un formato de simple precisión flotante o doble precisión flotante para algún tipo de procesador. Entonces uno genera el código, ¿cierto? Y automáticamente pues le genera el código o la librería pues de los coeficientes, ¿no?
Entonces aquí ya generamos los coeficientes y bueno, es un archivo en C. Es un archivo en C. ¿Sí? Para poderlo, por ejemplo, utilizar esta estructura en cualquier tipo de procesador que trabaje en punto flotante, ¿no? Entonces ya se tienen los coeficientes en el formato que uno lo desee. Si lo quiero montar un DCPIC en una FPGA, ¿sí? Adicionalmente, pues aquí también podemos cambiar el tipo de estructura. Voy a ver, es que es Windows, no, sino View, Targets, Análisis. Ahí está. Entonces yo quiero cambiar la estructura del filtro, ¿sí? Compro una forma traspuesta. Vamos a ver qué diferencias hay con la traspuesta. Observemos esto, ¿sí? Entonces, ok. Entonces, cuando lo colocamos en forma traspuesta, pues el número el costo computacional no varía en nada, ¿sí? Pero lo que sí mejora es la predicción en el código, ¿no? Los coeficientes cuando se operen. También aquí, si se quiere trabajar sobre una PGA, genera el archivo HDL. Si queremos trabajar sobre una FPGA de Xilinx, genera el archivo de los coeficientes. O si queremos trabajar sobre un DSP de Texas Instruments, que nos genera el código para los coeficientes, implementarnos en Code Compose Studio, que es el programa para trabajar con los procesadores digitales de señal. ¿Listo? Bueno. Si queremos ver el filtro en bloques de segundo orden, ¿sí? Entonces todo el filtro vamos a dejar en bloques de segundo orden o en secciones individuales o acumulativas. Bueno, voy a dejarlo en individuales acá. También lo podemos hacer, ¿listo? Bueno. ¿Por qué se colocan en bloques de primero o segundo orden? Pues ¿para qué? Para nosotros poder mejorar la precisión en los productos, ¿no? A mayor multiplicaciones o operaciones, pues menor precisión, ¿no? Bueno, entonces si ya queremos ver el desempeño de ese filtro, entonces previamente en Simulink pues hemos abierto un nuevo modelo, ¿cierto? Y aquí pues lo que vamos a hacer es ir aquí a import filter. Bueno, esto sí lo queremos importar los coeficientes como una función de transferencia en bloques de segundo orden sí, en bloques de segundo orden al command window, sí. Pero me interesa, por ejemplo, llevarlo aquí. Bueno, voy a hacerlo acá de todas maneras. Importar filter, ¿cierto? No me lo dejo importar, voy a importarlo sin esto, a ver si lo importó. No me lo importó. Bueno, voy a ir aquí aquí, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo definir, como abrí el modelo en Simulink, digamos que es un band pass filter de 5K a 10K, ¿no? La banda de paso, ¿no? Entonces, pues simplemente le doy este nombre, ¿cierto? Aquí yo quiero, me toca diseñarlo otra vez, si sé algo del diseño. Dejarlo así otra vez. Entonces voy acá. Acá, sí. Entonces tengo el filtro, ¿cierto? Entonces aquí puedo definir el modelo del filtro con bloques básicos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, pues se me va a demorar un poquito más, ¿no? Cuando vayamos a hablar del filtro es importantísimo la frecuencia de muestreo, ¿no? 50.000, ¿no? Hay que tenerla en cuenta, ¿no? Y entonces aquí pues le doy realizar el modelo, se demora un poco mientras él empieza a hacer el bloquecito en forma de elementos discretos y lo carga en Simulink, ¿listo? Ya cuando esté en Simulink, pues entonces aquí en el
Common Window, pues la idea es colocar algunas señales de prueba. Entonces, señales de prueba se tienen, por ejemplo, bueno, aquí ya quedó el filtro, ¿cierto? Por ejemplo, señales de prueba son las señales chirp. Voy a buscar aquí, creo que es en sources, fuentes. ¿Qué es una señal chirp? Pues es una señal que hace un barrido sinusoidal, ¿sí? Entonces uno define el rango de frecuencia en el cual quiere trabajar. Por ejemplo, en este caso sabemos que el filtro va a trabajar de 5 a 10 kHz, entonces voy a trabajar una frecuencia de 1000 Hz, ¿cierto? Y me va a hacer un barrido de 1000 Hz hasta, voy a colocarle 15.000 Hz, ¿cierto? 15.000 Hz, y un tiempo. ¿En qué tiempo quiero que haga ese barrido? Digamos que en un segundo, ¿sí? Hacer ese barrido, ¿sí? Ok. Como este es un bloque de una fuente de señal analógica, entonces es importante colocarle un bloquecito acá de discreto, ¿no? En este caso un retenedor de orden cero, ¿cierto? Para convertir esa señal de analógica a digital, ¿cierto? Y ese retenedor, pues la idea es trabajarlo con la frecuencia de muestreo que ya hemos dicho que fue 1/50.000, no, pero muestreo. 1/50.000, que fue la frecuencia de muestreo con la que se diseña el filtro. ¿Listo? Y pues aquí lo que hacemos es colocar finalmente una SIX o una scope, ¿cierto? Este scope que tenga, digamos, dos canales. Voy a configurarlo acá para que tenga dos canales de entrada, digamos que de simulación, sample time. Entonces aquí 1 dividido en 50.000, ¿cierto? La frecuencia de muestreo que hemos definido. History sin límite de puntos y estilo. Voy a acomodarle de una manera que quede más, con un color más vistoso, por ejemplo. Amplitud 1. Listo. Y entonces vamos a tener dos canales donde en un canal vamos a ver la entrada con el barrido frecuencial y en otra la salida filtrada en frecuencia. Entonces aquí podemos utilizar un elemento que es un multiplexor. No, directamente acá ya. Vamos a ver la señal filtrada y aquí la señal que ingresa, ¿sí? Y ahí vamos a ver el comportamiento del filtro. Listo. En los dos canales, obviamente el barrido, dijimos que el barrido se hacía en 2 segundos. Y aquí para ver los 2 segundos. ¿Sí? Entonces cuando corremos el programa, pues lo que vamos a observar es la respuesta del filtro en el dominio del tiempo. Y obviamente nos debe mostrar, pues, el envolvente de filtrado, ¿no? Bueno, voy a hacer doble clic acá, en el filtro para que ustedes vean, que acá ya está el filtro en forma de bloques discretos, ¿no? Elementos de ganancia, elementos de retardo, ¿sí? Todos en cascada, ¿sí? En una estructura FIR traspuesta, ¿no? Acá, exacto. Y ahora sí, pues aquí vamos a ver la respuesta del filtro. Bueno, aquí tengo la señal de entrada que va desde 0 a 10 kHz en 2 segundos, pero creo que el filtro me está filtrando todo y a ver si es que quedó mal generado acá el FDA Tool. Vamos a ver qué pasó acá. Y a simular acá. Sino que aquí, bueno, es que acá hay como un transitorio, pero voy a ver aquí qué es lo que está pasando.
Sino que acá estoy viendo que no me está generando de 1000. Ah, perdón. Es que estaba haciendo mal la configuración de la señal chip, ¿no? Frecuencia inicial 1000, frecuencia final 15000, ¿sí? Y aquí el tiempo. Aquí es donde debo colocar el 2, es lo que tenía mal aplicado. ¿Listo? Ah, configurado mal el señal chip aquí. Frecuencia inicial, frecuencia final, y en 2 segundos hacer el barrido. Listo, ahora sí. Entonces, ahora sí, pues esto es lo que quería mostrarle. Entonces, acá en la señal chip, lo que tengo en la parte superior es una señal de 1 kHz. Y aquí se hace el barrido hasta llegar a una señal de 15 kHz, ¿sí? Y aquí lo que observamos es en la parte inferior la respuesta del filtro, ¿sí? La respuesta del filtro, pues obviamente aquí se observa el envolvente, ¿no? Del filtro pasabanda, donde en este punto, en 0.6, pues más o menos deben estar las frecuencias superiores a 5 kHz y aquí alrededor de 1.3 segundos las frecuencias superiores a 5 a 10 kHz, ¿no? ¿Sí? Si nosotros observamos acá, pues aquí están las bajas frecuencias, ¿cierto? Las bajas frecuencias. Aquí me interesa ver esto y esto es lo que les comentaba de la respuesta al impulso del filtro. Aquí es mientras responde, ¿no? Son 24 o 28 muestras, que es la mitad de las etapas que tiene el filtro, mientras filtra, ¿cierto? Y conforme acá, pues aquí ya están las componentes de mucha más frecuencia, ¿no? Están los componentes de alta frecuencia aquí, ¿cierto? Que también pues que van a ser atenuadas, ¿no? Ahora vamos a hacer el mismo diseño y vamos a utilizar pues la misma entrada, la misma salida. Lo que pasa es que vamos a utilizar otro scope, ¿cierto? Y vamos a evaluar el comportamiento de nuestro filtro, pero ya no un filtro FIR, sino un filtro IR, ¿no? Obviamente, observen que este filtro, según lo que tengo acá, dio 56 etapas, ¿no? Entonces vamos a diseñar ahora, entonces lo único que tenemos que hacer es ir acá y decirle que vamos a diseñar un filtro IR, ¿cierto? Digamos que el mejor, pues vamos a seleccionar el mejor, Chebyshev tipo 2, unos que tienen los mejores criterios. Las especificaciones son las mismas, miren, las mismas. El mismo filtro, ¿cierto? Pero con un filtro FIR, ¿no? Entonces, cuando diseñamos el filtro FIR, entonces pongamos cuidado ahorita en el número de etapas, ¿sí? En el número de etapas. Entonces, voy a dejarme aquí. Sino que me mostró muchos pasabanda. Voy a especificar acá ¿qué es pasabanda? Vamos a ver qué pasa. Es que acá me están saliendo, voy a hacer entonces el Chebyshev tipo 1. Me están saliendo ahí muchas respuestas y yo solo quiero ver una. Pasabanda, voy a especificar el orden. Y vamos a ver, acá voy a definir la frecuencia de muestreo 50.000, frecuencia de paso 5.000, de atenuación 10.000. ¿Qué pasa con 10 etapas? Está diseñando el filtro. Sí, aunque es que aquí no sé qué pasó. Pasa banda. Chef. Colocar aquí 20 etapas a ver si me cambian algo. O sea, no quiero que me salgan todas estas respuestas. Voy a cerrar acá. Voy a cancelar esto y voy a abrir otra vez la ventana. FBA Tool.
Entonces, un filtro FIR, Chebyshev tipo 2, especificar el orden, mejor con 10, 50.000, frecuencia, perdón, aquí es un filtro pasabanda, ¿cierto? Frecuencia de muestreo, importantísimo, 50.000. Acá, frecuencia stop es, digamos que era 3.000, la otra frecuencia era 12.000, listo. Y atenuación 40, ¿no? Entonces, el filtro. Ahora sí. Entonces, observen que con un filtro Chebyshev tipo 2 de 10 etapas se cumplen las mismas ubicaciones. ¿Qué significa eso? Que el filtro es más eficiente desde el punto de vista computacional. ¿Listo? Observen aquí la respuesta perdón, aquí está la respuesta en magnitud, ¿sí? Porque Chebyshev 2 no tiene mucho rizado en banda de paso, ¿sí? La fase pues observamos que es no lineal, ¿no? El retardo de fase, pues obviamente, si la deriva de un valor no lineal, pues un valor no lineal, ¿no? El retardo de grupo, pues el retardo de fase, pues va a un valor constante, ¿cierto? La respuesta al impulso, pues es una respuesta de impulso, aquí estarían los 10 coeficientes, ¿no? Aquí estarían inmensos 10 coeficientes, pero su respuesta al impulso es infinita porque la salida depende no solamente de la entrada, sino de las salidas pasadas, ¿no? La respuesta del escalón, pues que el filtro es estable, o sea, quiere decir que sus polos están dentro del círculo unitario del plano complejo Z. Aquí se observan efectivamente todos los polos, 10 polos dentro del círculo unitario y los ceros, ¿no? Implicando que el filtro es estable. Aquí, pues están los coeficientes organizados en bloques bloques de segundo orden para hacer más eficiente el cómputo del filtro. Y aquí, pues la información. Entonces, aquí en la información, pues ya sabemos que son 5 secciones de segundo orden. Y bueno, observen esto. Esto es lo que me interesa que observen. 19 multiplicadores, 19 sumadores, número de estados 10, multiplicadores por entrada 19, bueno. Pero entonces, como está en una forma de dinámica directa, voy a dejarla en una forma transpuesta. Entonces voy aquí a convertir structure y digamos que en forma transpuesta 2 en bloques de segundo orden y observen la diferencia. A ver qué pasó acá. Análisis. Transpuesta de segundo orden. Acá. Es que está. Structure. Forma directa transpuesta de segundo orden. Sí, esta es. Bueno, aquí lo que debió haber, no se observa acá, pero en la forma transpuesta 2 es mucho más eficiente. Debería disminuir el número de estados, ¿no? O sea, en vez de 10 debería haber 5 porque son 5 etapas. Pero vamos a ver qué pasa ahorita con la implementación. ¿Listo? Bien, entonces como ya tenemos el filtro de 10 etapas mucho más eficiente, entonces ahora sí vamos aquí. Entonces este sería el filtro IR, ¿cierto? Con las mismas características que vimos anteriormente. Lo va a exportar a donde queremos que lo exporte con bloques básicos y realizamos el modelo, ¿no? Entonces acá está nuestro filtro IR, el segundo, ¿cierto? Le vamos a utilizar la misma entrada, la misma salida, ¿cierto? La misma entrada, perdón, y vamos a ver la salida a nuestro filtro bajo las mismas especificaciones, pero con un filtro Chebyshev, ¿no? Entonces, pues lo que vamos a observar, pues básicamente es el envolvente del filtro, ¿cierto? El envolvente del filtro, muy parecido al del filtro IR, ¿cierto? Pero con una ventaja y es que es más eficiente desde el punto de vista computacional porque mientras en el filtro FIR se utilizaron cerca de 56 etapas, ¿cierto? Con el filtro IR ¿qué? Se implementaron
eh, 10 etapas, ¿no? 10 etapas. Entonces, pues ahí observamos las diferentes respuestas de los dos filtros, cumpliendo con las especificaciones, siendo más eficiente el filtro IR. ¿Listo? Bueno, entonces, pues esto es todo, muchachos, pues ya para que ustedes sepan cómo se diseñan los filtros digitales y poder evaluar el desempeño de los filtros utilizando, obviamente, el FA Tool para poder evaluar su desempeño en el dominio frecuencial y en el dominio del tiempo mediante la aplicación de señales discretas y ver sus respuestas, ¿correcto? Bueno, entonces, muchachos, muchas gracias por su asistencia y les enviaré esto a la plataforma virtual para que ustedes la, para que ustedes la descarguen. Entonces, que tengan un buen día y hasta luego.